Vamos a ver, ¿qué es esto? Eh, Fíjense, para esta parte vamos a ubicarnos, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, Fíjense, señor. este es el libro este es la sexta edición, pero hay una nueva que inclusive yo la tengo en inglés, ¿no? Pero no sé si ya está en español, pero si ustedes se dan cuenta, esto corresponde, fíjense, el capítulo 18 de este libro tiene una parte muy sencilla. Yo le voy a dar esta parte sencilla y le voy a dar otra partecita que va un poco más allá de lo que dice el libro. Sin embargo, con lo que tiene la literatura, es más que suficiente para uno ubicarse en lo que es un sistema de aire comprimido. Por lo tanto, en estos 10 minutos que quedan de clase, yo le voy a dar una especie de introducción y terminamos en el primer cuarto de hora del próximo viernes. Fíjense, los compresores ya ustedes saben, aquí solamente porque el capítulo comienza así, yo lo estoy repitiendo esto, pero sin embargo no tengo que hacerlo porque ya ustedes saben esto, ¿no? Pero es bueno recordar que las bombas centrífugas, que es la que va para el parcial, que van a hacer la semana que viene, bombean un fluido y, bueno, tienen un impulsor adentro para hacerlo. Pues los compresores hacen lo mismo y envían ese fluido por un cam y hay unos compresores que se llaman compresores centrífugos y compresores reciprocantes. Entonces, como ya vimos en los videos y todo lo demás, eso es importante que usted vea por ejemplo, un compresor centrífugo de varias etapas. Aquí miren todas las etapas de este compresor centrífugo que también lo vimos ya. Miren este compresor tan hermoso con estos montones de etapas y la forma de los impulsores y están los reciprocantes que ya hemos visto. Resulta que nosotros podemos tener compresores reciprocantes, ¿verdad? Esto es para y compresores centrífugos. En los sistemas de aire comprimido, nosotros vamos a tener unos compresores que inclusive a veces son pulsantes, o sea que pueden ser de tornillos, pueden ser de alguna naturaleza y podemos tener el compresor del aire acondicionado, el compresor de estos de sistema de aire comprimido, ¿verdad? Que ustedes lo han visto en la parte esa de cuando van a echarle aire a las llantas. Y estos compresores son importantes porque son compresores compactos. A veces ustedes ven afuera más bien una especie de tanque donde se le llama a veces pulmón o un tanque donde realmente se utiliza como para siempre tener ahí el gas, el fluido que voy a utilizar. Estos fluidos, todas las empresas grandes van a tener esos compresores para comprimir el gas que luego va a ser utilizado tanto como limpieza como para uso de herramientas. Ahorita en esas grandes empresas es imposible que no exista los sistemas de aire comprimido que van a utilizar para cortar, para, no, ¿cómo se llama? Yo siempre pongo el ejemplo más sencillo, que es cuando ustedes ven y sacan las tuercas o las aprietan. O sea, hay un montón de herramientas que se utilizan en limadoras, cortadoras, o pintura o que pintan, todas van a utilizar sistema de aire comprimido para utilizarlo en esas grandes, en pequeñas también, en medianas empresas, en pequeñas muy difícil, pero es posible que algunas lo tengan, pero en medianas o antes de llegar a mediana, entre una intermedia, entre pequeña y mediana, siempre van a tener su sistema de aire comprimido para hacer todas estas actividades que hace. Inclusive hay una que se utilizan para mover cosas, como en potencia fluida, se utilizan sistemas para mover, o sea, que se mueven es yo muevo algo o objeto o algunas otras cosas a través del sistema de aire comprimido. Hay muchísimas cosas, pues. Eh, si ustedes se dan cuenta, el flujo de aire comprimido, otro gas en tubo, muchas industrias utilizan
de fluido de potencia, precisamente para mover equipo de producción, dispositivos de manejo de materiales y maquinaria automática. La presión común de operación de dicho sistema está en el rango de entre 60 y 125 PSI. O sea, estas son presiones, fíjense que en este caso va a ser manométrica, ¿no? De 414 a 862 kilopascal. Estas son libras por pulgada cuadrada, PSI. El rendimiento y la productividad del equipo disminuyen si la presión cae por debajo de la presión de diseño establecida. O sea que cuando yo diseño mi equipo, pues efectivamente si yo estoy apretando una tuerca, por ejemplo, y no el aire me suministra una presión no suficiente, a lo mejor no es fácil ver a esas personas. Déjame ver un momentico acá que hay alguien, parece que está pidiendo entrar aquí. eh, Daniel Quintero. Bien. Y también, bueno, ya se unió. ¿Y qué más? Y el rendimiento y la productividad del equipo, bueno, ya lo dije. Por tanto, debe ponerse mucha atención a la pérdida de presión entre el compresor y el punto de empleo. Entre el compresor y el punto de empleo. Aquí vamos a manejar esto exactamente igual a como que si fuese un fluido incompresible. Aquí sí podemos utilizar la ecuación y todo lo que vimos en fluido incompresible va a ser válido para acá, para llevar las pérdidas en válvulas, en filtro, en codo, en todo lo que esté, se va a utilizar inclusive en el mismo diagrama, las mismas ecuaciones, porque aquí este fluido lo vamos, a pesar de que es un gas, que es un aire comprimido, lo vamos a utilizar como que si fuese un fluido incompresible, porque vamos a decir que el número de Mach es igual a 0,3 o menor, no mayor. Esa es la gran diferencia de lo que vimos anteriormente. Aquí hay una gran diferencia entre esto. Debe efectuarse un análisis detallado del sistema de tubería, como los métodos estudiados en los capítulos de 6 al 12, fíjense, ¿no? Que este de 6 al 12 tiene que ver con el número de Reynolds, diagrama de Moody, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta la compresibilidad del aire. Pero eso se hace, ya van a ver cómo se hace. Cuando en alguna parte del sistema del flujo ocurren cambios grandes de la presión o de la temperatura, deben tomarse en cuenta las modificaciones correspondientes del peso específico del aire. Sin embargo, si el cambio de la presión es menor del 10% entre la entrada y la salida, entonces, fíjense, si el cambio de la presión es menos del 10% de la presión de entrada, las variaciones en el peso específico tendrán un efecto despreciable. Por esa razón es que le estamos diciendo esto, ¿no? Que es como que si fuese un fluido incompresible, pero se está tomando un límite de 10% o menos. Si la caída de presión está entre 10 y 40% de la presión de entrada, se utiliza el promedio del peso específico para las condiciones de entrada y salida. O sea que el gamma que se utiliza entre P1 sobre gamma es el promedio de la entrada y salida. Si el cambio se pronostica, ¿verdad? Están en espera. Aquí, admitir. Si el cambio que se pronostica para presiones superiores debe repetirse el diseño del sistema o bien consultar otra referencia. O sea, hay que ir jugando con eso hasta que esa diferencia en la caída de presión cumpla con los requisitos de que su comportamiento no vaya más allá, porque entonces sería un fluido, tendríamos que tomar en cuenta a un fluido compresible. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, mire que ya aparece cómo se calcula el peso específico del aire. Aquí está, ¿no? Presión absoluta, el peso específico del gas, temperatura absoluta del gas, es decir, sobre el cero absoluto y R constante del gas en consideración. Ya aquí tienen que tomar en cuenta, aquí dice la figura 18.8, esta figura me va a mostrar los cambios que ocurren. Fíjense que aquí, si ustedes observan, los cambios que ocurren
aquí entre 1.000 y 800, que es bastante, ustedes pueden observar los cambios que ocurren en el peso específico del fluido que tenemos acá, que es del aire, libra-pie por pulgada. Entonces, esto que está acá, a pesar, miren que aquí entre 680, a pesar que se ve como una curva con una poca inclinación, el cambio en la presión, miren cuánto es, entre 600 y 800, entre 800 y 1000, o sea, a la temperatura a la cual estén trabajando. Si tienen a 200, entre este punto y este punto, los cambios del peso específico no son tan grandes, pero el cambio de presión sí. Esas cosas tienen que tomarlas en cuenta para poder hacer su trabajo con respecto al sistema de aire comprimido. La temperatura absoluta la tenemos que trabajar de la manera siguiente: si trabajan con grados Fahrenheit o con grados centígrados, iríamos a grados, bueno, ya se lo estoy repitiendo, ustedes saben de esto más que yo, porque lo vienen trabajando desde bachillerato. Entonces, esas son cosas que tienen que ir manejando. Y los Bueno, compresores, ya a partir de aquí vamos a cerrar la clase de hoy, porque están entrando otros estudiantes del otro curso, y nos vamos a salir del Zoom. Bien, profe, una jóvenes. cosa, no sé si de pronto lo mencionó respecto al proyecto, ¿ya hay alguna fecha? La fecha del proyecto. Eh, a mí me parece, bueno, lo hablamos el viernes, ¿te parece? Listo, profe. Ok, mejor lo hablamos para no aquí podernos, porque nos van a sacar de la sala. Ok, entonces mejor dejamos esto así y nos vemos el viernes para hablar de eso. Muchas gracias, porque ya se me había olvidado. Todo esto que estamos Listo. viendo acá yo se los voy a subir, ¿ok? Yo creo que ya está, pero cualquier cosa yo se la subo. Jóvenes, ¿ok? Bueno, un Listo, abrazo profe. para todos. Chao, pues. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Chao, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta Chao, luego, pues. profe, que le den.